Felipe VI es proclamado rey de España. Fausto Vallejo renuncia a su cargo como gobernador de Michoacán. Es muy claro que el gobierno federal se mantiene firme, seguirá trabajando de manera coordinada entre las dependencias federales y estableciendo estrecha coordinación con la autoridad local. El Distrito Federal y el Estado de México homologan el programa Hoy No Circula. En un programa que ha probado ya su eficacia, su eficiencia, y que hoy muestra un reforzamiento sustancial con una base científica muy importante. Ucrania anuncia cese al fuego tras el diálogo con Rusia. Irak pide intervención militar de Estados Unidos para combatir a insurgentes islámicos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 19 de junio. Los saludamos con muchísimo gusto y agradecemos su presencia como todos los días. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me gusta estar en esta mesa con ustedes. Ya tenemos rey nuevo. Y cayó otro rey a nivel otro. deportivo también. Sí. Uy, no, sí, ese sí fue un España va en declive, ¿verdad? Fernando Alonso en la Fórmula 1 no le da. El último reporte de la OSD dice que España es el país que ha generado mayor desigualdad en los últimos años. Se terminan dos reinados, uno muy largo, el del rey Juan Carlos, y el otro muy corto pero muy productivo, que es el de la selección española de fútbol. Realmente fue un sacudimiento muy triste para España en todos los sentidos, el deportivo y el político. Vimos también la cara del rey de España, bueno, del ex rey de España, Juan Carlos, devastado. Su hija Cristina, la infanta Cristina, cuyo esposo está metido en este escándalo de corrupción, no estuvo presente en esta ceremonia, y a partir de las 6 de la tarde de ayer, Juan Carlos es Juan Carlos de Borbón, ya no es el rey de España, y puede ser sujeto a investigaciones judiciales. Y también las infantas, es decir, las hijas de Juan Carlos y Sofía, hoy súbditos del Reino de España, dejaron de pertenecer a la Casa Real. Por tanto, también la inmunidad que le daba la monarquía queda anulada. Entonces, bienvenida la familia del rey Felipe VI a la realidad legal en España. Este es un tema que sí está en el país informativo, que está dominado en 34% de los impactos por la renuncia del gobernador, no la renuncia, el anuncio de la solicitud de licencia por parte del gobernador Fausto Vallejo. Ayer, ¿cómo? A través de la red social, no a través del Congreso, no a través de sus electores, de los michoacanos, que es lo que debería de ser, sino fue a renunciarle al presidente de la República y anunciar que pediría licencia a través de una cuenta de Twitter. Definitiva, Raimundo. Sí, es una licencia. Ya no va a regresar. Ya casi es un pleonasmo. El segundo tema que nos proporciona la agencia Intélite, con 23% de los impactos, lo acabamos de ver, es que se endurecen las condiciones para el Hoy No Circula. Ayer se lo adelantamos. Todos los automóviles, todos, absolutamente todos, salvo los híbridos y los eléctricos, van a tener que verificar durante 2 veces al año, todos los automóviles. Y también algo muy importante es que 6 entidades del centro del país homologan sus sistemas de verificación. Esto es sumamente importante para toda la región centro del país. Con 16% de los impactos, es algo que ya estamos viendo. El PAN se levantó ayer de la sesión de comisiones de Hacienda y de Energía, porque dice que el PRI y el PRD pretenden una contrarreforma política para darle vida artificial a los partidos emergentes. 15% de los impactos es el fin del largo reinado de Juan Carlos en España, y 12% de los impactos lo registra estas declaraciones del jefe del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, quien dice que por facturas apócrifas hay una evasión fiscal de 110,000 millones de pesos anuales, de los cuales 30,000 millones tienen un impacto sobre el Producto Interno Bruto. No es la primera vez que dan esta información las autoridades del SAT, pero sí es la primera vez que el jefe del SAT sale a dar la cara a reiterar sobre este tema. Este es lo que se tiene en el PAI informativo, que no incluye una tragedia derivada
de la felicidad del empate mexicano. Antier en la noche, un mexicano aparentemente en estado de ebriedad que iba en un crucero que iba de Fortaleza a Recife, es decir, de donde jugó la selección a donde va a jugar, el mismo crucero donde viaja el expresidente Felipe Calderón, se tiró 14 pisos al mar. Ayer, alrededor de las 8 de la noche, las autoridades brasileñas anunciaron que dejaban de buscarlo. No sabemos cuál es la suerte de este mexicano, no se ha informado todavía de su nombre, pero cayó al mar en el Atlántico Sur y ya no lo están buscando. Provocó que se retrasara todo este barco con mexicanos que van al partido un día más. El juego es el lunes, entonces tienen tiempo para demorar un poco. Bueno, pues vamos con la información importante del día, porque el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pidió licencia definitiva al cargo. Fausto Vallejo deja su cargo como gobernador de Michoacán. Esto para atender su estado de salud, el cual requiere de un tratamiento permanente y continuo. Tras el anuncio, la Presidencia de la República emitió un comunicado informando que Vallejo se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para notificarle personalmente su decisión. Más tarde, el jefe del Ejecutivo aseguró que el gobierno federal continuará con su estrategia en Michoacán. Ante esta decisión tomada por el gobernador, es muy claro que el gobierno federal se mantiene firme, seguirá trabajando de manera coordinada entre las dependencias federales y estableciendo estrecha coordinación con la autoridad local, con quien el Congreso resuelva que sea el gobernador. El 15 de febrero de 2012, Fausto Vallejo rindió protesta como gobernador de Michoacán. Para abril de 2013, solicitó una licencia de 6 meses para ausentarse del cargo y atender sus problemas de salud. En su lugar, quedaría el secretario de Gobierno Jesús Reina. A su regreso, se puso en marcha la Estrategia Integral para Michoacán, para la cual se nombró a Alfredo Castillo como comisionado. Hasta el momento, dicha estrategia ha logrado la detención de líderes de la delincuencia organizada, así como la implementación de labores de inteligencia, entre las cuales estuvo una investigación contra el mismo Jesús Reina, a quien hace unas semanas se le dictó auto de formal prisión por presuntos nexos con los caballeros templarios. Hace unos días se rumoró que uno de los hijos de Vallejo tenía supuestos vínculos con el crimen organizado, por lo que el gobernador aseguró que en su familia no hay delincuentes. Incluso reveló que uno de sus hijos recibió amenazas y fue retenido por grupos delictivos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Tenemos en la línea al diputado Afonso Martínez, que es presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán. Muy buenos días, diputado Martínez. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, me da mucho gusto saludarles, estoy a la orden como siempre. Diputado, ¿ya recibieron la solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo? No, el día de ayer no llegó, entiendo el día de hoy por la tarde la entregarán en el Congreso. En tanto no llegue esta solicitud, no es oficial para el Congreso del Estado. Diputado, ¿no es un poco irregular que el gobernador Vallejo haya anunciado su solicitud de licencia a través de una red social y no a través del Congreso, como procede en términos legales, políticos y yo diría hasta éticos? Sí, eso ha sido una constante en esta administración. Realmente, aun cuando el Congreso ha brindado estabilidad política y social y el Congreso ha respaldado al gobierno en muchas ocasiones y en muchos momentos difíciles, no obstante a eso siempre nos hemos enterado de esa forma, ¿no? Por medio de las redes sociales, por medio de los medios de comunicación, incluso mucho tiempo después. A ver, no se ha dado la atención al Congreso del Estado. Alfonso, muy buenos días, te saluda Ana María Salazar. Alfonso, buenos días, Ana María. Exactamente, ¿qué dice la legislación o qué dice la Constitución de Michoacán para darle transición a lo que sería un gobernador interino? ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? Bueno, lo primero es que llegue la solicitud. No sabemos en qué términos llegará, supongo ya es de manera definitiva, como se ha estado anunciando, y
Lo que dice es que en el momento en que llega este documento, tengo que citar a los compañeros diputados a una sesión extraordinaria con carácter urgente al día siguiente a las 9 de la mañana. En esta sesión se daría cuenta al Pleno del documento y se turna a la Comisión de Gobernación, en donde se emitirán 2 dictámenes, uno para autorizar la ausencia del gobernador y otro para designar un gobernador interino. En tanto eso sucede, funge como encargado del despacho el secretario de Gobierno o el secretario de Finanzas, porque la decisión puede durar 1 o varios días. ¿Existiría la posibilidad de adelantar elecciones en ese sentido, entendiendo que el próximo año habrá elecciones ahí en la gobernatura del estado? No, lo que prevé la ley es que como falta un periodo menor a 2/3 del gobierno, es decir, si la ausencia hubiera sido en los 2 primeros años, como la primera ocasión y que lo estuvieron alargando precisamente para no citar elecciones, en ese caso sí se citaría. Como el periodo que falta ya es solamente 15 meses, se tiene que nombrar un gobernador interino para poder terminar el periodo y esperar el siguiente periodo electoral. Diputado, vemos en los medios en la Ciudad de México que usted, entre las valoraciones que va a tomar en cuenta, o que va a hacer el Congreso de Michoacán sobre las propuestas para el gobernador interino, va a hacer una petición al CISEN para que les informen un poco cuál es la biografía, el perfil y si tiene algunas de estas cosas oscuras por las cuales ustedes no deban de aprobarlo. ¿Esto es correcto, diputado? Sí, eso no lo dice la ley, pero creo que nosotros estamos obligados a poderlo pedir en esta ocasión para que en las propuestas que haya sobre la mesa no corramos ningún riesgo y para que haya certeza de lo que estamos haciendo. Y quiero decirlo también, que no quisiera que esto se generalizara, de que en Michoacán todos estamos coludidos o la generalidad. Realmente, pues esto es para dar certeza, para que estemos seguros, incluso para generar confianza en la población. Diputado, siempre los congresos hacen leyes o tienen actitudes mucho en función del contexto del momento. ¿Por qué razón ustedes han pensado que en esta situación es importante la participación del CISEN y qué es lo que los lleva a suponer que sucedió con el gobernador Vallejo para que hayan decidido tomar esta acción extraordinaria, diríamos nosotros? Bueno, pues realmente por el contexto de lo que hemos estado viviendo, y eso es la función de un Congreso. Se tienen que adecuar y crear leyes de acuerdo a las circunstancias que se han estado viviendo o que se viven en este momento. No es lo mismo el México de ahora que el de hace 10, 15 o 20 años, ni será el mismo que en 5 años o 10 años. Y las leyes se tienen que ir adecuando. En esta ocasión no sería por ley, sería únicamente una propuesta que incluso llevaré a la mesa, que todavía no ha sido aprobada ni cabildeada, pero bueno, pues tenemos el ejemplo de que el exsecretario de Gobierno y además el exgobernador interino está siendo sujeto a un proceso. Y esto, a mi juicio, creo que nos daría mucha certeza a todos y también a la ciudadanía. Alfonso, diputado, las probabilidades de que el gobernador interino es más probable que sea priista, ¿verdad? Sí, la ley dice, en el caso de los alcaldes, que se respeta el origen partidista. Sin embargo, aunque no está claro en la ley, en el caso del gobernador, nosotros tenemos claro que pues en este proceso electoral ganó el Revolucionario Institucional las elecciones. Sin embargo, pues no forzosamente tiene que ser un priista el que asuma la gobernatura. Puede ser alguien de la sociedad civil, pero sí tenemos claro que las propuestas tendrán que salir del Revolucionario Institucional. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Primer Café. Les agradezco mucho, como siempre, y cualquier otra información que ustedes necesiten, con gusto estoy a la orden.
Gracias Alfonso Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán. Muy buen día, diputado. Mira, de acuerdo con la ley, se requiere ser mayor de 24 años y tener una residencia mínima de 3 años en Michoacán para poder ser propuesto como gobernador. O sea que Alfredo Castillo ya no puede ser. No, bueno, ni siquiera es michoacano. O sea, pero yo creo que la residencia, no sé si es, porque hay Ana María, ni siquiera discutamos algo retórico, porque eso no es así. Eso no es así. No va por ahí. Ahí, ¿qué es lo que se está viendo? Ya lo dijo el presidente del Congreso, pues asume como encargado de despacho Marco Vinicio Aguilera, que es el secretario de Gobierno, que normalmente en estos casos, sobre todo porque falta escaso un año para que vengan las elecciones, sería el procedimiento normal y ya quedaría como secretario de Gobierno. Aquí, ahora sí entra Alfredo Castillo de una manera importante. Alfredo Castillo, al llegar como comisionado federal, Marco Vinicio Aguilera era procurador de Michoacán y lo removieron del cargo. Si la parte importante de inicio que hizo el comisionado Alfredo Castillo en Michoacán fue remover a todos los cuadros en las áreas de seguridad y también a Marco Vinicio Aguilera. El gobernador Fausto Vallejo lo que hizo fue rescatarlo como secretario de Gobierno, porque el secretario de Gobierno, Jesús Reina, pues ¿qué creen? Está ahorita en otras fue cosas. arraigado, detenido y acusado de vinculaciones con los caballeros templarios. Esto lo menciono porque Marco Vinicio Aguilera no está en el ánimo de la autoridad federal. Y yo creo que en este momento, de manera muy clara, la autoridad federal tiene mano sobre lo que va a suceder con el caso del interino en Michoacán. ¿Por qué razón? Porque la autoridad federal, de alguna manera, obtuvo la información que lleva a la salida de Fausto Vallejo. Se ha mencionado, y se los podemos decir ahora, se ha mencionado, y se menciona en los medios, la presunta vinculación del hijo del gobernador Vallejo, Rodrigo Vallejo, con el cártel de los Caballeros Templarios. Hay una fotografía que circula desde el viernes pasado en las redes sociales que llevó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al lunes a declarar que no iba a haber tolerancia en ningún caso con respecto a la delincuencia organizada, y se refería específicamente a Michoacán. Pero, y lo que les digo, les podemos informar que no únicamente existe esa fotografía, que el gobierno federal tiene un video, como se ha venido manejando en los medios, un video de el hijo del gobernador Rodrigo Vallejo con Servando Gómez, apodado La Tuta, donde es irrelevante si fue llevado con amenazas, si fue llevado con coerción. Políticamente era devastador para el gobernador Vallejo, pero adicionalmente, y esta es otra información, en poder del gobierno federal, personas cercanas o vinculadas a su gobierno, en un proceso de licitación en Michoacán reciente, pidió una comisión de 75 millones de pesos. Ya este fenómeno de corrupción, no del gobernador, sino del entorno en el cual se movía el gobierno de Michoacán, una vez superado ya la estabilidad en términos de seguridad, se volvió insostenible. Estas son dos de las variables, o las dos variables centrales que llevan a la anunciada licencia del gobernador Fausto Vallejo. Ahora, yo quisiera retomar esta petición que hicieron de que el CISEN vetara básicamente le están pidiendo que veten sus candidatos. Sí. Y es una cosa, y no es la primera vez que se le pide al CISEN que ejerza estas funciones de vetar candidatos o más que nada candidatos. Y el CISEN en el pasado ha salido a decir, esa no es nuestra función, porque además ponen el CISEN en una situación muy difícil, porque la información que tiene el CISEN es inteligencia, no necesariamente información comprobada. Entonces, que un candidato no pueda, o alguien que podría ser candidato a ser este gobernador interino, salga al CISEN y diga, no, pues tenemos ahí una información medio rara. Tenemos un indicio. Ahora, mira, sí, estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo, yo sí creo que el CISEN tendría que tener un área, que es lo que tiene el Servicio Secreto en Estados Unidos con los funcionarios, que antes de anunciar un nombramiento pasa por este proceso de verificación del pasado,
para ver si no tienen algún esqueleto por ahí en el closet que pueda generarle un conflicto. Sí me parece que este es un procedimiento que tenemos que llegar a ello. Lo que tú dices es cierto. No es lo mismo que exista ya de manera de rutina y que antes de que se anuncie cualquier cosa digan, oigan, no, porque ¿qué creen? Te acusó Contra algún ella testigo que va a ser cualquier procuradora, contrató a una indocumentada. Sí, claro. Como trabajadora doméstica que existió esa función la ejerce el FBI en Estados Unidos, son los que hacen... Que es parte del clearance. Es parte de este proceso de tal, que es muy interesante, porque en este caso debería ser más la Procuraduría la que ejerce esa función, en donde sacan y dicen, hay este tipo de investigaciones, hay este tipo de acusaciones. Lo entrevistan a la persona que va a ser nominada. Exacto. Creo que es muy importante, dado los casos que hemos visto en los últimos tiempos, que avanzara un poco la organización del gobierno federal y que hubiera realmente un área que pudiera hacer este tipo de trabajo discretamente, antes de que tenga que salir el CISEN a decir, oiga, no podemos porque no debemos. En ese momento, no importa que no diga nada, queda manchada la persona. Brinco. Y regreso al tema del encargado del despacho del gobernador interino. Hay dos nombres que se están manejando en este momento como gobernadores interinos. Uno es el de Marco Vinicio Aguilera, que expongo un poco el antecedente y el contexto en el cual se da, y el otro es el diputado federal Alfredo Anaya Gudiño. Alfredo Anaya Gudiño ya contendió por la gubernatura con Lázaro Cárdenas Batel y perdió la gubernatura. En términos de verificación de datos, si alguien se mete a preguntarle al señor Google, que es muy accesible, conocido un poco, pues sí le brincan cosas donde él ha estado involucrado en algún tipo de escándalo. Entonces, no se requieren necesariamente ir al CISEN, pero si estas dos personas son en este momento quienes están figurando en la lista de los posibles interinos, pues sí hay un pequeño problema que tiene el PRI para poder presentar su nominación. Hay otros candidatos fuertes que tiene el PRI, como uno de los dirigentes empresariales que han estado cultivando y construyendo como un posible candidato muy reconocido también por la Iglesia Católica, que juega un papel ahí, reconocido en términos políticos, reconocido por los sectores conservadores, así como también un senador michoacano, eterno candidato a la gubernatura, quienes sin embargo son las cartas fuertes del PRI, no para llevarlas a que terminen el mandato de un año, porque las elecciones en Michoacán se van a dar el primero de junio del próximo año. Entonces, aquí es lo que existe en términos del contexto de la renuncia, los motivos del gobernador Fausto Vallejo para solicitar la licencia, este irrespeto al electorado michoacano, a la ciudadanía michoacana, de no ir por las rutas legales, constitucionales y políticas, de primero solicitar la licencia en el Congreso y después hacer el anuncio público. O por lo menos mandarles el papelito y en ese momento lo tuiteas, ¿no? Eso lo mínimo de respeto a las instituciones. Y lo que tenemos en Michoacán finalmente es una situación de una gubernatura acéfala, porque si bien el gobernador sigue siendo gobernador, perdón por este tipo de juego de palabras, la realidad es de que hay un vacío de poder en la estructura de poder. ¿Y qué significa para la continuidad del gobierno federal y todas las acciones que ha tomado dentro del Estado? Ya lo dijo el presidente Peña Nieto ayer, lo acabamos de ver, que no hay ninguna variación, y efectivamente no hay ninguna variación, y el tema, por eso subrayé los motivos, no es la seguridad, que ese era el problema en octubre del año pasado cuando regresó de su larga enfermedad y convalecencia, sino el tema de la corrupción. Y claro, el objetivo de quien vaya a ser el gobernador interino es básicamente preparar al Estado para las elecciones, que se puedan llevar elecciones que sean crear creíbles. Las condiciones. Sí, crear las condiciones, correcto. 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a nuestro primer corte aquí en el primer café y regresamos con mucho más. Puerto Madero, Chiapas, ubicado en el municipio de Tapachula.
con aproximadamente 15,000 habitantes, lugar donde se manifiesta el problema de contaminación más fuerte de aguas residuales en Chiapas. Todo esto que ya tuvo un uso es depositado o confinado o conducido hacia una red que puede ser el drenaje. En ese sentido se trata de que muchas veces pudiera separarse el drenaje pluvial, que es lo que cae en las precipitaciones. Del número de población de este lugar, el 70% se dedica a las actividades pesqueras. Nosotros vendemos, compramos y vendemos pesca. Sin embargo, el mar está sufriendo serios problemas. El 80% de las sustancias que lo contaminan provienen de la tierra. Por lo consiguiente, también los pescadores se las están viendo duras. Lo que más afecta a la pesca son las contaminaciones de las fábricas, los desperdicios de las fábricas. Eso baja pues y entra, contamina el agua. Más que por eso no hay pesca, pues porque la agua está contaminada, el pescado se va para otros lugares. A la gente pobre que mete los oficios no les hacen caso. Nosotros vivimos de esto, pero pues ni modo, ellos pueden más que nosotros. Los que están trabajando allí en el puerto vierten el agua directamente, tal como va de proceso al mar, contaminando el mar. Los peces están muriendo. Vean cómo flotan en el agua. Cada vez son más los que amanecen en esta condición. Cientos de especies están siendo amenazadas por las aguas residuales. Cada año es menos la producción. Este año sí ya sentimos bastante la presión pues, de escasez. Aunque esté vivo el pescado, le abre la galla y se siente el olor a diésel o a café. Oye, se siente bien feo. Hasta cuando lo estás cociendo en la comida sale. Me encuentro en uno de los esteros que desembocan hacia el mar y ustedes no lo sienten, pero el olor de este sitio es totalmente desagradable. Incluso los pescadores dicen que el agua ha cambiado su color. Se han vuelto turbias y todas las especies marinas que habitan en esta zona están contaminados gracias a todos los desechos que arrojan a estas aguas. Las aguas residuales están todavía creo que manejadas a un 50% bien, 50% mal. No tenemos todavía mucha parte de tratamiento. Las que están trabajando a buena capacidad, pero aún se vean muchas aguas residuales sin tratar. De 145 plantas residuales en Chiapas, solo 29 se encuentran en operación, 15 en operación deficiente al 80%, 38 fuera de operación y 63 se encuentran en construcción. Los pobladores piden apoyo para solucionar este problema que afecta a cientos de familias de la zona y genera un deterioro importante al medio ambiente y que las empresas sean reguladas para no contaminar más. Carolina Loranca, Proyecto 40. Recolección de basura en el Distrito Federal. Al día se generan 12,600 toneladas de basura. 60% son residuos inorgánicos. Y el 40% son desechos orgánicos. El dato útil para comentar en el café. Los 6 estados que conforman la megalópolis acordaron homologar sus programas de verificación vehicular. Los verificentros en Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México y el Distrito Federal incorporarán tecnología de punta y sistemas de control de calidad a fin de tener los mismos criterios para otorgar hologramas. Es un acuerdo sin precedente en un programa que ha probado ya su eficacia, su eficiencia y que hoy muestra un reforzamiento sustancial con una base científica muy importante. El compromiso que yo asumo públicamente el día de hoy es no esperar hasta el 2015, que es la fecha límite, sino que este mismo año tomar las medidas necesarias, porque evidentemente debemos garantizar que los equipos
sean los mismos que se están utilizando en las demás entidades federativas. Además, se presentó la modernización del programa Hoy No Circula para el Distrito Federal y el Estado de México. Y consiste en que los automóviles exentos, híbridos y eléctricos no se verifican. Los automóviles con rendimiento mayor a 13 kilómetros por litro y hasta 2 años de antigüedad tendrán calcomanía 00. Los automóviles con menos de 8 años de antigüedad podrán obtener la calcomanía 0. Los coches que tienen entre 9 y 15 años se quedan con la calcomanía 1 y no circulan un día entre semana y 2 sábados al mes. Los automóviles con más de 15 años de antigüedad recibirán la calcomanía 2, no circularán un día a la semana ni los sábados. Los vehículos foráneos, es decir, de cualquier entidad que no forme parte de la megalópolis, será considerado como holograma 2, pero podrá solicitar un permiso especial. Es verificar voluntariamente en la Ciudad de México y eso les permite la verificación o transitar según su holograma por un semestre. También tienen la opción del pase turístico, que es sin costo y que se puede tramitar en línea. El nuevo esquema entrará en vigor a partir del 1 de julio. Con esta política estamos dando un avance del 52% en la restricción a circulación de vehículos contaminantes, lo cual quiere decir que si antes eran 272,000 vehículos los que dejaban de circular, hoy nada más y nada menos estamos hablando de 560,000 vehículos que dejarán de circular. Con estas medidas, se estima una mejor calidad del aire en el centro del país, en beneficio de 28 millones de habitantes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y agradecemos a la secretaria de Medio Ambiente de la capital, Tania Müller, que nos tome la llamada para conocer más información sobre estos cambios al programa Hoy No Circula. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. No, muy buenos días y gracias por el espacio. Secretaria, escuchábamos ya en la nota anterior los puntos principales sobre los cambios a este programa. ¿Por qué ahora, entendiendo que es también un tema que va a afectar a muchos automovilistas en ese sentido, secretaria? Mira, en la Ciudad de México tenemos, o en la zona metropolitana, como bien saben, 5 millones de vehículos, de los cuales el 80% tiene un uso particular. Lo que estamos haciendo es una diferenciación con base en las emisiones de los vehículos, y estas emisiones son las emisiones contaminantes como los precursores de ozono, el ozono y las partículas, que es una contaminación que no la vemos, no la sentimos, pero sí entra en nuestro organismo, se deposita en los pulmones, entra al sistema, al torrente sanguíneo, y justamente la exposición a lo largo de los años de esta contaminación es lo que lleva una correlación directa con enfermedades pulmonares como bronquitis, como pulmonía, el asma en los niños. Entonces sí es muy importante la modernización del programa Hoy No Circula, con objetivos muy claros de reducción de emisiones que están ligadas directamente a la salud. Secretaria, te saluda Ana María Salazar. Este tipo de programas muchas veces crean incentivos negativos y seguramente vamos a empezar a escuchar quejas a partir de hoy de que sí hay que hacer algo para controlar y mejorar el medio ambiente en la Ciudad de México y toda la zona urbana del Valle de México, pero al mismo tiempo lo que están diciendo estas críticas es que no hay suficiente transporte público y el que hay no es seguro. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, los sábados, en donde mucha más gente va a tener que usar transporte público, y sabemos que hay menos transporte público, por ejemplo, los fines de semana, ¿qué va a pasar con toda esta gente? Los incentivos van a ser o comprar carros usados o hacer, no sé, ¿cuál es la solución de esto? A ver, yo aquí pondría algo, no perder de vista algo muy importante. Al día de hoy, el 70% de la población no tiene un vehículo, se transporta o usa el transporte público, y sin embargo
su salud, es decir, todas estas externalidades negativas que usted mencionaba, las está padeciendo. El 70% de la población no tiene vehículo y usa de manera cotidiana el transporte público, pero sí vive directamente la afectación a su salud. Únicamente el 30% de la población tiene automóvil y se transporta en automóvil. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo, y justamente de ahí también la importancia de que los gobernadores de la megalópolis y el jefe de gobierno hayan anunciado la homologación de la verificación. Secretaria, no es que esto sea una crítica a esta política, creo que a largo plazo hay más cosas, de hecho, que se van a tener que hacer, restringir hasta más el uso del automóvil en la Ciudad de México, pero lo que se está haciendo a partir de hoy es que el 30%, por lo menos en la Ciudad de México, un porcentaje importante, este 30%, ya va a tener que hacer uso del transporte público, que como sabemos es un transporte público que es muy criticable, y si luego le adicionamos todo este otro grupo importante de personas afuera de la Ciudad de México que tienen que venir o quieren venir a la Ciudad de México, en donde también en los estados no tienen muy buen transporte público, ¿no vamos a crear una crisis aquí, por lo menos a corto plazo? De ninguna manera, y le voy a decir por qué. Actualmente, los que tienen la restricción para no circular los sábados son los que tienen holograma 2. Son aproximadamente 980,000 vehículos hoy en día que cuentan con el holograma 2, que tienen la restricción de circular los sábados. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una diferenciación del holograma 2 con base, o se va a hacer una diferenciación de estos 980,000 vehículos con base en sus emisiones, y ahí es donde entra el holograma 1, que dejará de circular un sábado, un día entre semana, como viene sucediendo, y en vez de no circular un sábado al mes, será un sábado adicional para el holograma 1. Secretaria. Y para el holograma, nada más para concluir, para el holograma 2, únicamente son 350,000 vehículos los que quedarían en este esquema de holograma 2, que dejarían de circular como lo hacen hoy en día un día entre semana, y en vez de un sábado al mes, los 3 sábados adicionales. Pero son únicamente el 19% del parque vehicular. Sin embargo, este 19% contamina hasta 5 veces más que un holograma 0, hasta 2 veces y medio más que un holograma 1. Entonces eso es muy importante. Secretaria, le quiero preguntar sobre el transporte de carga que cruza la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo se va a conciliar? ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo entra el transporte de carga dentro de esta modernización del hoy no circula? Y también, ¿qué tanto representa en términos de contaminación este transporte de carga que cruza la Ciudad de México, como cruzan todas las carreteras federales que conectan al país? Pues sin duda alguna los vehículos federales también tendrán que adherirse al programa Hoy No Circula de acuerdo a la terminación de su placa, es decir, la primera serie, el último dígito de su primera serie. La carga federal podrá hacer una verificación de forma voluntaria y la limitación a su circulación será de acuerdo al holograma que obtenga, y en caso de no hacer la verificación voluntaria se le dará un tratamiento de holograma 2. Secretaria, estamos muy lejos de que el transporte de carga deje de transitar por la Ciudad de México durante el día. Se están haciendo y ya se está analizando justamente con la Secretaría de Transporte y Vialidad para regular también los horarios, no solo del transporte de carga federal, pero también el transporte de carga local, que es algo sin duda que también mejorará no solo el tránsito, pero que tendrá un impacto positivo en las emisiones, y que ya se ha tenido y se está avanzando justamente en esos acuerdos. Por último, secretaria, nos quedan 30 segundos rápidamente. ¿Son 2 verificaciones al año forzosas para todos los automóviles entonces? No, los vehículos .0 seguirán funcionando como al día de hoy, en donde verifican una vez y tiene una vigencia ese holograma por 2 años.
Bien, y también en el tema de las verificaciones hacia los verificentros por parte de los gobiernos, ¿también se va a homologar en ese sentido el tema de las corrupciones y de los mordidas y demás? ¿Se va a homologar la corrupción? No digo las leyes, sí. Sin duda alguna se tiene ahí que hacer mucho más estricta la vigilancia, que es lo que hemos en la Ciudad de México. En el último semestre se suspendió a 32 verificentros en la Ciudad de México por prácticas irregulares. El Estado de México también ya ha clausurado, me parece, más de 40 verificentros. La Ciudad de Puebla va a renovar por completo su concesión en cuanto a los verificentros. Entonces, sin duda alguna, esa es también una acción regional muy importante en donde se está reforzando la vigilancia de los verificentros y donde tendrán que tener un cumplimiento en las prácticas y en la forma en que realizan el procedimiento de verificación. Secretaria, muchísimas gracias por tomar la llamada y estos minutos. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buen día. Gracias. A ver. Es la primera modernización del Hoy No Circula en 20 años. Sí. O sea, finalmente es hace 20 años. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, estaba tan eufórico que puso en un tuit: sin el programa Hoy No Circula, la salud mejora. Bueno, afortunadamente se dio cuenta rápidamente y lo corrigió, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal, Es que, bueno, lo que pasa es que sí es muy importante este programa. No, sí. Es muy importante, Raimundo, y tal vez mis preguntas sonaban a que estaba yo criticando el programa. No estoy criticando el programa, lo que yo creo que les faltó es también en ese, no solamente eso, sino prever lo que, por ejemplo, dice este tuit: la gente compra el vehículo a sus posibilidades, ahora el derecho a circular se lo quitará el gobierno, es el colmo. Yo creo que tal vez es un poquito exagerado el tuit, pero es un sentimiento que va a ir surgiendo. Es una preocupación. Es una preocupación por una parte, y por otra parte no anunciaron un programa en donde la gente también pueda decir, bueno, vamos a tener o más transporte público, vamos a tener va a mejorar el transporte, va a haber más seguridad. O sea, no hubo en ese evento un anuncio sobre qué va a pasar con el transporte público, y lo hacen en un momento en donde la línea 12 sigue pues por lo menos en 20 estaciones sigue sin funcionar. Entonces, yo creo que se tenía que hacer un anuncio, y eventualmente, como tú comentaste ayer, Raimundo, va a llegar un momento en que van a tener que hasta cobrarle a la gente por entrar a ciertas partes. Que son las tendencias a nivel internacional. Como un impuesto, ¿no? O sea, un impuesto de que entras para poder entrar a ciertas partes de la ciudad. Yo creo que para allá va. Pero cuando tú haces este tipo de propuestas, tienes que tener mucho cuidado, porque vas a afectar a mucha gente, aunque ella quiso decir que era mínimo, pero sí vas a afectar a un número interesante de personas, y no hicieron ningún anuncio sobre el transporte público. Fíjate, es un asunto de cómo se entiende la opinión pública. Exacto. Es 30% de los automovilistas, 30% que tienen acceso a medios de comunicación o están en medios de comunicación. Este es un asunto donde no se pueden ver los números de una manera mecánica y de una manera fría. Se tiene que ver con qué es lo que se tiene que hacer precisamente para que este sector, que si bien es minoritario y que si bien se beneficia la salud de todos, no únicamente del 70%, sino de todos, puede no sentirse tan agraviado. Aquí hay una parte que tú planteaste de una manera muy clara, que es el transporte público, ¿verdad? Esta es una ciudad donde, por razones de diseño original hace 30, 40 años, lo que hizo el transporte público fue conectar ciudades dormitorio con centros de trabajo. Exacto. Pero únicamente centros de trabajo para la clase obrera. Nada más que en esas viejas zonas de clase obrera ya no son necesariamente clase obrera o únicamente clase obrera, y esto se ha extendido, se ha elevado los niveles de vida, el bienestar de los mexicanos, pese a todas las críticas que se puedan hacer, y ya no existen este tipo de ciudades dormitorias donde eran nada más obreros que salían en la mañana y regresaban en la noche, que era como estaba conectado, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México. Y ya se requiere otro tipo que se está tratando de hacer, de planificación sobre el sistema de transporte. Se va avanzando, pero no a la velocidad como este tipo de medidas que empiezan el 1 de julio se van a hacer. Es importante muchísimo porque hay una serie
de avances científicos y de combustibles y también de tipos de contaminación que no existía hace 20 años. No quiero decir que lo que vivimos hoy se tenía hace 20 años y no se hizo nada, no, sino que cada vez hay un mayor conocimiento de la contaminación, hay un mayor agravamiento de los procesos de contaminación del aire y se están teniendo que tomar medidas. Mi ideal sería que existiera un circuito exterior real, que distribuyera el tráfico, el flujo vehicular que no tiene que cruzar por la ciudad. De esta manera, y esto es una hipótesis, porque una hipótesis sobre lo que sucede en otros lugares, con este gran circuito exterior, pues todo este tránsito de vehículos de carga no cruzaría por la Ciudad de México, no habría tantos congestionamientos derivados por ellos y tampoco habría tanta contaminación porque se convierten las avenidas de la Ciudad de México en estacionamiento. Y en términos de tecnología, de información, inclusive de data, uno de los más grandes avances que han existido por parte de empresas como IBM y otros es precisamente el tema del tránsito, de cómo interpretar el tránsito y de cómo poder aplicar políticas públicas diferentes, entendiendo que hoy mismo el transporte es más limpio, es más pequeño y hay que darle prioridad al transporte público, a un buen transporte público, más allá de la transportación individual que ya va quedando poco a poco en el pasado, ¿no? En el entendimiento de estas nuevas investigaciones por parte de instituciones con respecto a la movilidad. Ay, vamos a ver el tapete de calcamonías que vamos a tener en el carro y estoy tratando de descifrar cuál es cuál, pero bueno. Vamos a nuestro último corte, que es el primer café y regresamos. A 3 semanas del inicio de los operativos blindaje en Veracruz, el coordinador general de comunicación social de la entidad, Alberto Silva Ramos, aseguró que los resultados han sido favorables. Durante la presentación del informe sobre los logros alcanzados de este programa, el funcionario destacó la coordinación entre los órganos de seguridad estatales y federales para rescatar a varias personas privadas de su libertad. El viernes 13 de junio, la Policía Estatal rescató de sus secuestradores a una joven de 16 años que había sido reportada como desaparecida 24 horas antes en Córdoba. Apenas este lunes 16 de junio, la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, rescató en el municipio de Nogales a una mujer reportada como desaparecida en el municipio de Río Blanco. Además, dijo que ya se investiga sobre el hallazgo de una fosa clandestina en la región de Tres Valles, en la cuenca del Papaloapan, de la que hasta el momento se han exhumado 28 cuerpos. La Procuraduría de Justicia informó que inició las averiguaciones correspondientes y el resultado de las mismas se dará a conocer de manera oportuna. Silva Ramos también reveló que, de acuerdo con la PGR, los índices delictivos en la entidad han descendido en los primeros meses del año, lo que pone a Veracruz por debajo de la media nacional. Proyecto 40. Recolección de basura en el Distrito Federal. Una persona genera 1.5 kilogramos de residuos al día. Se destinan 3 millones de pesos para el manejo de los desechos. El dato útil para comentar en el café. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Inició la era de Felipe VI, el segundo rey de la España democrática. Frente a las reinas Leticia y Sofía, la princesa de Asturias Leonor, la infanta Sofía y representantes de la ciudadanía, el monarca enunció su primer discurso, el cual fue un homenaje de gratitud y respeto hacia su padre Juan Carlos de Borbón, quien ayer formalizó su renuncia al trono para dar paso a su hijo. El nuevo rey garantizó que sabrá hacer honor a su juramento a la Constitución y que será un jefe de Estado leal y dispuesto a escuchar
comprender y defender los intereses generales para así renovar el futuro de España. Deseamos una España en la que todos los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones y una sociedad basada en el civismo y en la tolerancia, en la honestidad y en el rigor, siempre con una mentalidad abierta y con un espíritu solidario. Pero sin duda, el reinado de Felipe VI estará marcado por una serie de retos inminentes. Uno de sus primeros objetivos será contrarrestar los reclamos de los cientos de españoles que exigen la celebración de un referéndum para cambiar la monarquía por una república. Por ello, el rey deberá concentrarse en devolver a la familia real la credibilidad que gozaba desde finales de la dictadura franquista en 1977 y que ha ido deteriorándose en los últimos años como consecuencia de los escándalos del rey Juan Carlos y su cacería en África, o el proceso judicial que enfrenta la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín por los presuntos delitos de corrupción y fraude fiscal. Además, Felipe VI tendrá que gestionar las demandas soberanistas de Cataluña, que ha planteado independizarse de España. En un escenario marcado por una grave crisis económica, Felipe VI, quien reinará pero no gobernará, tendrá también que emplearse a fondo para sintonizar de nuevo con la ciudadanía y frenar el cada vez más importante brote republicano. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, para los que vieron el programa de ayer, fui bastante despectiva sobre los que creen en la monarquía. Me da mucho trabajo aceptar, de nuevo lo repito, que a estas alturas del siglo XXI todavía existan reyes, que viva el rey. Bueno, lo que sí me pareció interesante es que prohibieron que sacaran las banderas republicanas, o sea, y que hubiera protestas. Eso sí me parece interesante. Eso se llama en los países modernos censura. Exacto. Porque no es la bandera republicana en España, no es una bandera nazi. Exacto. ¿Verdad? Y las banderas nazis tienen una connotación absolutamente distinta. Pero bueno, estamos viendo con este tipo de censura, llamémoslo por su nombre, pues la tensión que hay en España con este respecto. No porque sean mayoría, porque sigue siendo una minoría muy importante la que no quiere la... Minoría muy importante, quiere decir, por pequeña, sí, la que no quiere la monarquía. Por eso no hay este tipo de problema político o de un problema constitucional. De hecho, el 10% de las Cortes no votó, pero el 90%, incluida la izquierda del PSOE, apoyó por completo la unción de Felipe VI. Es también muy notorio, y aquí ya entramos en términos estadísticos a situaciones más complejas, el 30% de los españoles no quieren ser españoles. Sí. Esto tiene que ver con Cataluña, tiene que ver con el País Vasco, tiene que ver también con una parte de los gallegos, tiene que ver con una parte de los asturianos. La manera como puede él, sí, como jefe de Estado que es, a lograr que se pueda rearticular. Sí. O que pueda persuadir a este 33% de los españoles que no quieren ser españoles, que quieren ser catalanes, sí, y vascos y gallegos y andaluces, a que vuelvan a este tipo de aceptación de que viven con sus autonomías, con sus culturas, con sus tradiciones, pero dentro de un país que está federado. No es una federación, es una monarquía, pero que está unido en torno a un trono donde la mayoría de los españoles sigue creyendo y sigue pensando que ese es el modelo de organización política que desea. Y tres mensajes importantes rápidamente de la ceremonia de Felipe. En primera instancia, lo que dijo acerca del tema de la corrupción y la transparencia, sí, dentro de las instituciones, inclusive de la monarquía. Vamos a ver, como bien decía Raimundo al principio del programa, Cristina, te llaman. Cristina y demás, ¿sí? Por otra parte, el tema de la unión de España, que también lo dijo y lo mencionó en su discurso. Y en tercera instancia, la austeridad de la ceremonia, sí, ya se había anunciado y demás, pero sí, una ceremonia, es una ceremonia importante que se vea usted. No fue en la basílica, no fue en la catedral. Se quitó la barba. Y se quitó la barba. Se quitó la barba. Nos vamos. Raimundo, Ana María, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 6 en punto aquí en El Primer Café. Buen día. Buen día.